caso vamos a trabajar con el polvo de grafito, ¿sí? Entonces acá les voy a mostrar, este que tengo acá es el polvo de grafito de artística, ¿sí? Que sería como el profesional para nosotros. Fíjense que es un polvito, ¿sí? Entonces es un polvito negro de grafito, es el grafito puro, ¿sí? Bueno, entonces ahora les voy a explicar el ejercicio que tenemos que hacer. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio de polvo de grafito. Yo acá tengo el polvo de grafito, ¿sí? Voy a ir poniendo un poquito en este sector de ahí, voy a ir levantando. Traten de empezar con poco polvo, así que lo sacan en una servilleta, en algún lado, para que no tenga tanta pintura. Si consiguen un pincelito mejor, si no lo pueden hacer con el dedo. Recuerden que el dedo, cuando está transpirado, eso empieza a dejar manchas, entonces prueben en otro papel antes a ver cómo les resulta, ¿sí? O pueden usar el efumino, ¿sí? Ustedes van tocando con el efumino, el que tiene efumino, y va pasando. Podemos ir, por ejemplo, manchando toda la hoja, ¿sí? Como hicimos con el otro. Entonces hacemos una mancha general, por ejemplo. Más clarito obviamente se ve esto, fíjense. Entonces voy a dar, por ejemplo, toda una base lo más pareja posible, ¿sí? Entonces pueden hacerlo con esto o pueden hacerlo con el dedo, como les dije, ¿sí? Van tocando acá y van dando una base, como hicimos con la carbonilla, pero ahora con el grafito. Lo que tiene es que el grafito no se borra tan fácil como la carbonilla, entonces van a ir viendo los distintos efectos, ¿sí? Que vamos a ir surgiendo. Bueno, yo voy a llenar todo esto, ¿sí? Y ahora seguimos. Entonces fíjense que ya no es tan fácil como en la carbonilla lograr un tono parejo. Uno va poniendo polvito, por ejemplo yo ahora tiré bastante polvito acá con el pincel, fíjense cómo se va poniendo, pero tienen que hacer un poco de presión. Si lo pasan suavecito, sí, va generando manchas. Entonces lo que pueden hacer es usar el dedo o el efumino para emparejar un poco, ¿sí? Estas texturas que quedan buenas, por ejemplo, para o algunos fondos, o cuando quieren hacer algo un poco más plástico, se llama, ¿sí? Que también queda bueno. Entonces esto les va a dar algunas ideas como para generar, fíjense, algún fondo que podría quedar para esto, ¿sí? Bueno, entonces no se me grabó, se ve. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo lo mismo más o menos que hicimos con la carbonilla. Estoy empezando a borrar con la goma miga de pan, ¿sí? Entonces estoy empezando a borrar todas las partes más claritas, es decir, voy limpiando para ir sacando como la proporción, ¿sí? De los tamaños de estos objetos. A ver cómo voy, y si me paso obviamente vuelvo a rellenar con esto, ¿sí? Pero esto va a ser mucho más sutil, ¿sí? Fíjense cómo se ve ahí, mucho más sutil, porque el grafito es más difícil de borrar que la carbonilla. Entonces ahí más o menos van apareciendo los objetos, ¿sí? No sé si se ven todos, pero más o menos van apareciendo. Sí, me voy a centrar en los que están acá arriba. Bueno, una vez que más o menos estén las formas más o menos marcadas y la proporción, vamos a ir pensando en ya ir limpiando y buscando los valores. Por ejemplo, esta botella es blanca, esta es amarilla y esta es azul. Entonces con los valores tengo que buscar la forma de separar esos tonos. Entonces si yo tengo que representar este blanco con un valor, y bueno, tiene que ser mucho más claro que el del amarillo, ¿sí? Porque el valor de este va a ser mucho más claro. Entonces acá voy a limpiar un poco más con la goma, ¿sí? Para que estos valores de esta botella se empiece a notar mejor, ¿sí? Y si tengo que ir corrigiendo algo,
voy corrigiendo o con el pincel, si consiguieron un pincel, o con el esfumino. ¿Sí? Entonces estoy haciendo esta parte de acá, entonces estoy limpiando todo esto con la goma amiga de pan, estoy acomodando con el esfumino, ¿sí? Entonces vamos a suponer que sigo por esta parte de acá. Esta no la toco porque acá falta. Entonces tengo que hacer que estas hojas se empiecen a ver, ¿sí? Entonces quizás voy a ir limpiando un poco el fondo. Entonces estoy dibujando pero por contraste. En realidad no estoy dibujando la hoja, sino lo que estoy haciendo es limpiando el fondo, ¿sí? Fíjense como al limpiar el fondo aparece la hoja. Y entonces acá tengo que decidir, o hago más clara la flor para que se vea sobre el fondo y si me gusta el fondo oscuro, o limpio y dejo el fondo más claro todavía para que esa flor se vea un poquito más oscura, ¿sí? Entonces prueben ahí y fíjense qué opción les gusta más. ¿Ven? Si limpio el fondo, esta flor aparece, pero ese fondo lo dejan, pueden hacer así tipo en degradé, ¿sí? Y si le quiero dar más sombra acá, puedo poner más volumen, más grafito ahí. Y voy tirando más esa hoja para que se empiece a ver. Y entonces fíjense cómo podemos crear valores y qué interesante queda trabajar de esta forma. Así que estamos como logrando otras texturas, otras técnicas, ¿sí? otra sensación visual, ¿sí? Distinta a las que ya venimos trabajando, ¿sí? Que se puede ver realista, pero lo que sería una forma más artística o más plástica de trabajar, ¿sí? Ustedes pueden empezar a crear empezar a aplicar su creatividad y empezar a crear distintas opciones, distintas técnicas. Esto lo estamos viendo con este dibujo en particular, pero ustedes lo pueden usar para crear su propio dibujo y generar esta sensación. Fíjense cómo va saliendo desde la sombra, ¿sí? Entonces esta es una forma útil de generar esto. Entonces esta. Bien, entonces acá voy a estar haciendo una pasada un poco más rápida como para que no dure tanto el video, pero básicamente la técnica va a ser lo mismo, ir limpiando donde tenemos las luces, ir poniendo grafito cuando queremos arreglar alguna parte, ¿sí? O queremos ir armando todo lo que es volumen, ¿sí? Nos ayudamos con el esfumino, nos ayudamos con el pincel.